Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy lunes nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos con la crisis en nuestro país. Han habido voces que ha reclamado, por ejemplo, el ex primer ministro Pedro Cateriano ha dicho que sobre el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso, el gobierno mismo, la Cancillería, podría pedir a la OEA la aplicación de la Carta Interamericana. A ver, la Carta Democrática Interamericana se aplica si a criterio de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, de una mayoría calificada, se ha roto el hilo constitucional, si no me equivoco es la expresión que uso. O sea, ha habido una ruptura del orden constitucional. Digamos, la vacancia está en la Constitución peruana. El tema es si se cumplen con las normas de debido proceso. El antecedente inmediato más interesante probablemente sea el de Paraguay, el año 2012, en donde se siguió en principio el procedimiento, pero a criterio de por lo menos de Mercosur, porque la OEA no llegó a tomar una decisión sobre el tema, a criterio de Mercosur no se había cumplido con el debido proceso porque no se le había dado suficiente tiempo para plantear su defensa al presidente que fue vacado. Se habla de una vacancia express. Lugo, claro, y él tuvo 2 horas. La Constitución peruana establece 1 hora para la defensa del presidente, pero solo en la eventualidad de que se considere que el Parlamento peruano no ha seguido el procedimiento constitucional, podría ser invocada. Pero para activarla tiene que solicitarlo el país, o sea, en este caso tendrá que ser la Cancillería peruana. Lo paradójico es que habitualmente es un tercer país o el secretario general de la ONU, quien, según el artículo 20, invoca la Carta. No he visto casos en donde el propio gobierno lo haga, no recuerdo en todo caso, pero no me parece que sea imposible que se haga de esa manera, o sea, no está prohibido expresamente. Porque, por ejemplo, vemos el artículo 17 de esta carta, ¿no? Cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Podría ser. Claro, acá hay 2 cosas, procedimiento y si hay motivo para la vacancia, ¿no? Yo no soy constitucionalista, pero suponiendo que haya delito, incluso en ese escenario, la pregunta es si el presidente puede ser vacado por un delito que se cometió antes del inicio de su gestión. Si más bien acá lo que correspondería no sería que responda ante el Poder Judicial por ese presunto delito una vez que acaba el ejercicio de la función. El otro tema es el del procedimiento. Digamos, si por ejemplo se le da tiempo para una preparación debida de su defensa y en general se siguen los procedimientos establecidos en la Constitución al respecto. Eso está por verse porque todavía no se ha dado la sesión. Porque en ese sentido, por ejemplo, lo que rescata y lo que cita el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, del gobierno anterior, es un tuit del secretario general de la OEA, de Luis Almagro, donde dice que el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha presentado denuncias sobre alteración del orden constitucional en Ecuador y solicitud de la aplicación de esta carta. Ante ello, dice Almagro, la Secretaría General realizará un informe técnico jurídico sobre la situación institucional. Lo que dice Cateriano es, bueno, si pueden actuar en esta situación que parece de menor, digamos, trascendencia que la nuestra. Sí, eso podría solicitarse, pero eso es distinto, ¿no? Ahí, claro, el tema es que la propia Secretaría General de la OEA elabora un informe que, dependiendo de las conclusiones a las que arribe el informe, podría ser una razón para invocar la Carta Democrática Interamericana, pero no es un procedimiento que por sí mismo implique invocarla. Y en este caso, ¿quién sería, a quién le correspondería recurrir a la OEA? ¿Y a quién del gobierno? ¿La Cancillería? ¿Quién sería? Presumo que sí. Vamos a Chile. Sebastián Piñera busca la gobernabilidad a través del diálogo y no descarta reformas en la Constitución. El presidente electo sostuvo un encuentro con la mandataria Michelle Bachelet, quien en la víspera saludó su victoria en la segunda vuelta. Un desayuno republicano compartieron la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y su sucesor electo, Sebastián Piñera, quien según el sistema electoral del país obtuvo el 54% de los votos, 9 puntos más que su rival Alejandro Guillier. Bachelet hizo votos para que las reformas impulsadas por su gobierno continúen bajo la nueva administración.
Muchos de los contenidos, de los programas, de las temáticas que nosotros hemos planteado desde el programa de gobierno, durante el gobierno y que hemos llevado adelante, han sido tomados por la oposición, y creo que eso significa que es un triunfo de que las grandes banderas que consideran que van hacia que los chilenos y chilenas puedan vivir mejor. El presidente electo afirmó que la reforma de la Constitución es viable siempre que se convoque al diálogo. Bueno, efectivamente la presidenta Bachelet me confirmó que va a enviar un proyecto de reforma constitucional. Y nosotros estamos de acuerdo, siempre hemos estado de acuerdo, de que la Constitución podemos y debemos perfeccionarla, pero siempre haciéndolo en un clima de unidad, en un clima de colaboración. Con el triunfo de Piñera, la derecha logra por segunda vez hacerse con el poder a través de la vía democrática, desde el retorno del régimen constitucional en 1990. Otro hito histórico fue el voto de más de 21.000 chilenos residentes en el extranjero, que por primera vez desde antes del golpe de Estado del general Augusto Pinochet acudieron a las urnas. Bueno, contra todo pronóstico ha sido un triunfo rotundo, contundente por la cantidad de votos, por la diferencia de votos con respecto al candidato que quedó en segundo lugar, y porque en ese caso parece, por lo que estoy leyendo en los diarios chilenos, que incluso quienes votaron en primera vuelta por el Frente Amplio, que está a la izquierda del candidato Guillé, votaron por Piñera. Bueno, cuando discutíamos este tema en programas anteriores, primera cuestión era si esto implicaba un giro a la izquierda. Yo alegaba que no, la primera vuelta, quiero decir, el resultado de primera vuelta, porque presumía, a juzgar por las encuestas, que la motivación de los electores no había sido ideológica, ni siquiera de los electores del Frente Amplio. Sí. Eso parece confirmarse ahora. El punto en el que creo que me equivoqué, pero es inducido por las encuestas, es que estas encuestas de segunda vuelta tenían exactamente los mismos problemas que las encuestas de primera vuelta. Primer problema, la encuesta se levantó, eso por las leyes de Chile, no por un problema de las encuestadoras, casi 3 semanas antes de la elección. Entonces, incluso si reflejasen fidedignamente la intención de voto en ese momento, tienes que asumir que no van a cambiar en 21 días hasta el día de la elección, que la campaña no hace diferencia en el voto de la gente. Primer gran problema, ese es producto de la ley. Segundo problema, y verifiqué y el problema persistía, las muestras eran demasiado pequeñas para ser representativas, porque claro, el tema es que la mitad aproximadamente no va a ir a votar. Tú tomas una muestra aleatoria de 1.400, que es más o menos lo que manejan las encuestadoras en Chile, probablemente no tengas los 1.000 necesarios de votantes que efectivamente van a acudir el día de la elección dentro de esa muestra, que un poco las especificaciones técnicas sugerirían sería lo ideal. Deberían haber tenido muestras de como 2.400. Estos problemas que acabo de mencionar, en primera vuelta favorecieron en los resultados de las encuestas a Piñera, que tuvo un resultado bastante inferior al que auguraban las encuestas. Yo presumía que el sesgo iba a ser similar en segunda vuelta y ahora el sesgo se ha ido en la dirección opuesta. A la derecha. Vaya uno a entender ese... Intento una explicación un catedrático que es entrevistado por el diario El Mercurio de la Universidad de Chile, Católica de Chile, y él dice que no se trata de izquierdismo sino de consumismo en el votante de Frente Amplio, que lo que demandan y lo que quieren es, por ejemplo, y con todo derecho, una educación que no les cueste tanto para también poder tener más plata, más recursos para poder gastar. Una clase media que quiere tener una vida mejor. Claro, es que esa es la paradoja del Frente Amplio, ¿no? La demanda de gratuidad de la enseñanza superior es una demanda que surge como parte de las plataformas políticas de formaciones de izquierda, sobre todo del Frente Amplio, algunos de cuyos más conspicuos dirigentes fueron dirigentes estudiantiles antes, del movimiento estudiantil universitario. Pero claro, esa es una demanda a su vez generalmente o bien de clase media o bien aspiracionalmente de clase media, o sea, gente que aspira a través de la educación a obtener movilidad social. Entonces no es una demanda, digamos, ideológica. No es una demanda necesariamente ideológica. Y por eso, el voto por el Frente Amplio también podía entenderse en parte al menos como un voto de protesta contra el actual gobierno. Entonces no era tan obvio que fuera a trasvasarse al candidato del oficialismo.
Pasamos a Honduras. Juan Orlando Hernández asumirá por segunda vez la presidencia pese a las irregularidades en el proceso electoral que han llevado a la OEA a pedir que se celebren nuevas elecciones. Mientras tanto, el país sigue viviendo convulsionado por las protestas. Entre barricadas y bloqueos de calles en Tegucigalpa, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras proclamó al presidente Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones del 26 de noviembre, a pesar de las denuncias de fraude de la oposición. A nivel de presidente de la República, tenemos los resultados que ustedes pueden ver reflejados en la pantalla, donde tenemos para el Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, con 42.95%. El ex jefe de Estado e integrante de la alianza opositora, Manuel Zelaya, advirtió que no reconocerá el veredicto electoral. Desconocemos cualquier acto en que el mismo incurra por haberse constituido en un organismo criminal al servicio del fraude electoral organizado desde el gobierno de Juan Orlando Hernández. Los cuestionamientos de la oposición, liderada por el candidato Salvador Nasralla, fueron respaldados por la misión de observadores de la OEA, que exhorta a las autoridades a convocar nuevas elecciones. La MOE considera que ha observado un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo estén hoy esclarecidas. La misión lamenta una vez más los incidentes de violencia ocurridos en las distintas fases del proceso electoral. Mientras tanto, los enfrentamientos entre los opositores y la policía continuaron en varios puntos del país. De otro lado, la hermana del presidente, Hilda Hernández, murió junto a otras 5 personas en un accidente aéreo, luego que el helicóptero en el que viajaban se estrelló en la ciudad de Comayagua, al noroeste del país. La familia anunció que sus restos serán cremados. Bueno, la decisión, ya el anuncio del presidente que habría ganado las elecciones, eso no parece que va a calmar las aguas, ¿no? Bueno, para empezar, él no debió ser candidato. La Constitución lo prohibía expresamente y acá hemos tenido una situación en la cual primero él contribuye a cambiar la composición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y luego la Sala Constitucional de la Corte Suprema, con esa nueva composición, decide que los artículos que impiden la reelección en la Constitución no le son aplicables. O sea, uno presumiría que un tribunal constitucional lo que ve es si las normas inferiores, leyes, decretos, se atienen a lo que establece la Constitución, no si la Constitución es constitucional, valga la redundancia. Bueno, eso es lo que hicieron aquí, desde ahí esto ya era problemático y ahora, claro, hay acusaciones de alteración de actas, entonces si vuelves a contar las actas, pero las actas fueron adulteradas, el recuento recoge el fraude. Ese es el tipo de, si es que hubo tal, ¿no? Pero lo que voy es que ese es el tipo de problemas que hacen que la propia OEA diga, acá lo más justo sería una nueva elección. Bajo el lema Estados Unidos primero, su lema, Donald Trump presentó los lineamientos de su estrategia de seguridad nacional apuntalada en la seguridad económica. Trump insistió en enfrentar la amenaza nuclear norcoreana y remarcó la rivalidad con Rusia y con China. Seguridad económica, reconstrucción de la infraestructura y un muro a lo largo de la frontera sur son parte de la estrategia de seguridad planteada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este lunes. El republicano ha delineado los fundamentos de su política exterior, aunque siempre focalizado en su lema Estados Unidos primero. Por primera vez, la estrategia estadounidense reconoce que la seguridad económica es seguridad nacional. El crecimiento económico y la prosperidad en el país son absolutamente necesarias para el poder e influencia estadounidense en el exterior. Cualquier nación que intercambie su prosperidad por la seguridad terminará perdiendo ambas cosas. En su discurso de amplio alcance ofrecido desde Washington, D.C., Trump dijo que tomará todas las medidas necesarias junto a sus aliados para lograr la desnuclearización de Corea del Norte y que su régimen no pueda amenazar al mundo. Además, se refirió a China y Rusia como los 2 principales rivales de su país. También nos enfrentamos a los poderes rivales de Rusia y China que buscan desafiar los valores y la riqueza de la influencia estadounidense. Intentaremos construir una gran asociación con esos y otros países, pero de una manera que siempre proteja nuestro interés nacional.
En este punto, Donald Trump hizo referencia a la llamada que recibió de su homólogo ruso Vladimir Putin en agradecimiento por una información de la CIA que evitó un atentado en la ciudad de San Petersburgo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, también agradeció la alerta que salvó muchas vidas. Pero la cooperación que Washington busca con Moscú podría verse afectada por la trama rusa y las sospechas de la colusión con el Kremlin durante la campaña presidencial, asuntos que investiga el fiscal especial Robert Mueller. Para la oposición demócrata, Trump podría despedir a Mueller. El republicano lo ha negado. Esta estrategia de seguridad nacional que anuncia Trump con su idea de América Primero, ¿cambia mucho realmente con respecto a lo que fueron las anteriores estrategias de seguridad nacional? No, pero habría que empezar diciendo que es la estrategia de seguridad nacional que se da a conocer al cabo del primer año de cada 4 años, o sea, al inicio de una nueva gestión presidencial, no siempre guía las políticas al final de cuentas, es más una declaración de intenciones. Bush empezó diciendo que no iba a dedicarse a la reconstrucción nacional en terceros países y después del 11 de septiembre decidió hacerlo en Irak, ¿no? Entonces, puede cambiar con las circunstancias. No es un cambio radical. Por ejemplo, decir que Rusia y China son adversarios no es tan distinto a lo que decían los documentos de seguridad nacional de Obama. Es una cuestión de grados aquí. No son enemigos, claramente tampoco son aliados. Adversarios es que implica que hay elementos de cooperación, pero que esencialmente no son aliados. Eso no es, como digo, muy distinto. Obama tenía el pivot hacia el Asia, que era considerado hostil por China también, ¿no? Ahora, acá la paradoja es que, por ejemplo, culpan a Rusia de actividades de injerencia en política interna de terceros países para, entre otras cosas, debilitar sus instituciones democráticas. Pero el documento no tiene la promoción de la democracia como un objetivo de política exterior y no habla de la injerencia que sería más relevante, que es en Estados Unidos. De eso no se menciona virtualmente nada. Entonces, hay algunos vacíos como esos que son ostensibles. Una pausa y al regreso. Protestas violentas en la Argentina contra la reforma de pensiones impulsada por el gobierno. Al menos 6 personas murieron y otras 70 quedaron heridas luego de que se descarrilara un tren de pasajeros de la empresa Amtrak en plena hora punta cuando pasaba sobre una autopista a 64 kilómetros al sur de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Según el sheriff del condado de Pierce, ninguna de las personas que murieron estaba en los autos o camiones que chocaron con el tren cuando este cayó de sus vías, sino que eran pasajeros del transporte ferroviario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió condolencias a los familiares de las víctimas y se refirió a esta tragedia, haciendo hincapié en la necesidad de invertir en la renovación de la infraestructura dañada o antigua de los Estados Unidos. Canciller de Austria, Sebastián Kurz, formó gobierno con la agrupación ultraderechista Partido de la Libertad, asegurando así la mayoría en el Parlamento con 113 de 183 escaños. El juramento se realizó en el Palacio Imperial de Viena frente al presidente Alexander Van der Bellen. Aunque Kurz y la extrema derecha coinciden en que habrá controles estrictos a la inmigración, el jefe de gobierno, considerado el más joven del mundo, anunció que viajará a Bruselas para reafirmar su respaldo a la Unión Europea. Sin embargo, la alianza genera protestas. Centenares de manifestantes marcharon por las calles de la capital Viena para rechazar a los ultranacionalistas y su discurso antiinmigrante. Bueno, si dice que van a seguir siendo parte de la Unión Europea, ¿en qué se puede, y que están de acuerdo además en este sistema de control de inmigrantes, cuál puede ser la diferencia con la integración de este grupo de ultraderecha en el gobierno? Bueno, en términos de políticas específicas no está claro. ¿Por qué? Porque ellos acusan al actual jefe de gobierno lo acusaron en campaña, cuando menos de haberles robado el programa. El tema básicamente es que este partido fue fundado por
fascistas provenientes del régimen nazi de Alemania, del periodo de entreguerras, ¿no? Y además esto no sucede en Alemania, sucede en Austria, que fue invadida por Alemania, por los nazis. Claro. Y bueno, y ese partido, la primera vez que llegó al gobierno, porque esta no es la primera oportunidad, llevó a sanciones del conjunto de países de la Unión Europea, que en ese entonces era mucho más pequeña, no estaban los países de Europa del Este, y los países, la mayoría, si mal no recuerdo, retiró sus embajadores de Viena por un tiempo. Ahora, claro, los partidos de extrema derecha han visto crecer su respaldo electoral, según un recuento de Bloomberg, desde el 97 al 2017 en básicamente 250, 300%. Entonces ya esto no llama tanto la atención como lo hacía en el pasado. Regresamos a nuestra región. En la Argentina, un nuevo intento de aprobar la reforma previsional en el Congreso generó protestas que tuvieron incidentes violentos. Desde Buenos Aires tenemos el reporte del enviado especial de TV Perú, Alex Vigo. Gracias, colegas. En Lima, momentos de tensión aún se viven aquí en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Y es que durante el transcurso del día ha habido una serie de enfrentamientos entre grupos de manifestantes, la mayoría de ellos jóvenes, y las fuerzas policiales que intentan recobrar el orden. Y es que durante varios minutos estos manifestantes lograron llegar hasta el Congreso de la República Federal de Argentina, en momentos que se venía debatiendo una propuesta realizada por el gobierno del presidente Macri para poder hacer una reforma en todo lo concerniente al sistema pensionario y jubilatorio en este país, y ha habido un gran descontento por parte de la población que se oponen a toda esta reforma impulsada por el gobierno del presidente Macri, y es por ello que se han dado estas manifestaciones que motivó que se convoque a un paro nacional a partir del mediodía de hoy, y en horas de la tarde se intentó tomar el Congreso de la República, interrumpir el debate. La policía está en estos momentos en la Avenida de Mayo impidiendo el acceso de los manifestantes al Congreso de la República, donde todavía se viene debatiendo esta propuesta de reforma en el sistema salarial y pensionario en este país. Momentos de tensión, y es que los manifestantes, quienes oponen a todo este sistema de reformas, están indicando que de no deponer este intento de cambios en el sistema salarial y pensionario jubilatorio, las protestas continuarán para el día de mañana. Momentos de tensión entonces, reportando con las imágenes de Gino Cataño, Alex Vigo. Adelante, colegas, en Lima. Le agradecemos a Alex por esta información desde Buenos Aires. Viendo las imágenes, uno pensaría que la Argentina está en la situación de crisis económica que estuvo con la salida del presidente de la Rúa, que llegaron a tener 5 presidentes en 2 semanas. No es este el caso, ¿no? Macri acaba de ser respaldado por una votación muy importante. ¿Qué está pasando? Bueno, Argentina tiene el que probablemente en este momento sea el movimiento sindical más importante del hemisferio, y simplemente esta en particular es una política impopular, y tanto los sindicatos, la Central General de Trabajadores, la principal central peronista, como los grupos de piqueteros que ya se movilizaron en el pasado en más de una ocasión, y organizaciones sociales se han movilizado contra esta política específica. Que claro, lo que el gobierno alega es que está cambiando la metodología para establecer digamos, las subidas en las pensiones, pero el resultado práctico es que van a subir en menor proporción que bajo la metodología actual. El gobierno alega que eso es temporal solo en tanto la inflación se mantenga a niveles altos. El punto es que, claro, ¿quién te garantiza que una vez que empieces a recibir una menor pensión eso no se mantenga en el futuro? Entonces, hay 9 millones de pensionistas en la Argentina, no todo el sistema público necesariamente, pero en todo caso es un tema sensible, al igual que en Europa, dicho sea de paso, ¿no? Y lo hace ahora, bueno, porque lo considera necesario para el tema económico, pero además porque acaba de tener este respaldo, probablemente. Claro, y algunos dicen, bueno, pero por un lado, con el argumento de promover la inversión, redujo los impuestos a sectores como el agropecuario, y mientras reduce impuestos a sectores de altos ingresos, toma medidas para reducir el déficit fiscal como esta, que afectan a sectores de estratos medios hacia abajo, ¿no?
Estados Unidos vetó este lunes la resolución presentada por Egipto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que ha sido apoyada por el resto de países y que buscaba anular el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. La representante de Washington ante la ONU señaló que ningún país va a decir a Estados Unidos dónde puede poner su embajada, defendiendo que es una decisión soberana que reconoce lo obvio, dijo. Horas antes, el embajador de Israel ante la ONU afirmaba que esta votación era una pérdida de tiempo. Agradecemos a los Estados Unidos por la posición firme y moral que tomará para vetar esta resolución. Quienes voten a favor muestran un ridículo doble rasero. Todos los demás países del mundo, todos los demás Estados miembros de la ONU designan a su ciudad capital. Solo cuando se trata de Israel, este derecho nacional más básico es cuestionado y condenado. Es importante recordar que Jerusalén, bajo la soberanía de Israel, es más libre y más abierta a personas de todas las religiones que en cualquier otro momento de la historia. Hasta aquí la información internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.